Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Jonás capítulo 1, en su Biblia por favor, Jonás capítulo 1. Gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Jonás capítulo 1, verso 1. El libro de Jonás habla acerca de que la salvación es de Jehová. De Él es esa salvación, a Él le pertenece esa salvación. Ese es el tema de Jonás. Tenemos a Jonás que decide irse en contra de ese plan. Dios desea llevar esa salvación a los ninivitas y Jonás toma la decisión de ir en contra de ese plan. El mandato de Dios es claro. Verso 1 y 2, los versos 1 y 2 nos dicen: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mandato de Dios es claro, para que no quede la más mínima duda de qué es lo que Dios desea de Jonás. Dios usa tres imperativos, tres órdenes: levántate, 1, ve, 2, pregona, 3. A propósito, añade, para que Jonás entienda claramente qué es lo que Dios desea. En la ciudad de Nínive hay entre 600,000 y 1,000,000 de personas. Es una ciudad corrupta, es una ciudad inmoral, y según capítulo 3, verso 4, esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Así es que es urgente que Jonás vaya a Nínive y predique la palabra de Dios. Es clarísimo cuál es el mandato de Dios. Pero Jonás tiene otros planes y él va a decidir ir en contra del plan de Dios. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si nosotros lo vemos en una gráfica, vamos a observar que Jonás estaba aquí. Jonás va rumbo a Jope. En Jope encuentra una embarcación y busca una embarcación que vaya a Tarsis, a España. Y rumbo a Tarsis, él se dirige. Como usted puede observar, Dios le quiere acá en Nínive. Y él va exactamente en el camino que va de manera opuesta a lo que Dios espera de él. Jonás actúa como judío, y como judío odia a todo aquel que no es judío. Ellos no son del pueblo de Dios. Como judío patriota, sabe que Nínive es la capital del imperio de Asiria, y los asirios están afectando la vida de Israel. De hecho, ya han conquistado la parte norte de Israel, y la gente de Israel está experimentando lo difícil que es vivir con gente que tiene sitiada la ciudad. Seguramente este es el razonamiento de Jonás. Son nuestros enemigos,
nos están haciendo pasar mal, no nos llevamos bien con ellos, son gente idólatra. ¿Por qué tengo que ir a proclamar la salvación de Dios a un pueblo que son enemigos nuestros? Yo no estoy de acuerdo con el mandato de Dios, así es que tomo los recursos que no me pertenecen, los recursos que Dios le ha dado a Jonás para que los administre. Toma esos recursos, compra un pasaje y va rumbo a Tarsis, la dirección contraria al lugar donde Dios desea que él esté. ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos decisiones que son contrarias a la palabra, cuando nosotros somos desobedientes, esa desobediencia va a afectar a otras personas. En nuestra lógica nosotros pensamos, es mi vida, yo tomo mis decisiones, nadie debe meterse, yo hago lo que creo que es mejor, yo tengo el derecho de vivir de esa forma, tomar mis decisiones, así es que esa es la forma en la que yo me voy a conducir. Y la verdad es que ninguno de nosotros vive en una isla. Así es que la decisión que tomo no solo me va a afectar, no solo voy a tener que pagar las consecuencias de esas decisiones, sino voy a tener que observar que hay otros alrededor de mí que van a experimentar el daño que es tomar decisiones contrarias a lo que la palabra de Dios nos muestra. Los primeros en pagar los platos rotos de la desobediencia de Jonás van a ser los ninivitas. Y en capítulo 3 de Jonás, versos 3 y 4, nos dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande. Observe los detalles los detalles en torno a Nínive. Era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Observa los detalles de la ciudad de Nínive. Es una ciudad grande, es la capital del imperio asiria, los asirios van a tener el control del planeta por muchos años en un momento de la historia. Es una ciudad grande. Se necesita 3 días de estar caminando para poder cruzar toda la ciudad. Y el decreto de Dios ha sido que en 40 días esta ciudad, conformada por 600,000 a 1,000,000 de personas, va a ser destruida, va a ser devastada. Cuando Jonás toma la decisión de ir a Tarsis, él está produciendo el hecho de que 1,000,000 de personas vayan a morir en 40 días. Hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado porque nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros. No es mi vida y nada pasa. Lo que yo hago va a afectar a otros, y aquí la decisión de Jonás, la desobediencia de Jonás, va a tener un efecto directo sobre los ninivitas. 1,000,000 de personas van a experimentar las consecuencias de la desobediencia de este hombre. ¿Observas? Pero no solo los ninivitas van a experimentar la consecuencia de su desobediencia, sino un grupo de personas que están en un barco. Observe verso 4, capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquiete, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros, porque la vida de este hombre, por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Observas cómo la tripulación del barco va a llegar a experimentar las consecuencias de un hombre que ha decidido desobedecer a Dios? El versículo 4 nos muestra a nosotros que es Jehová el que hace levantar un gran viento y este produce una gran tempestad. No es casualidad. Hay cosas que suceden en nuestro planeta, en la naturaleza, que muchas veces tienen que ver con la deficiente administración que nosotros hacemos de la creación. Pero hay otras cosas que suceden que son directamente decisión de Dios para cumplir su plan. La salvación es de Jehová y Dios ha decidido que esa salvación llegue a los ninivitas. Así es que si tengo una persona que está en contra de ese plan, o lo desecho y uso a otro, o muestro mayor gracia sobre esa persona desobediente y le empujo a cumplir mi plan. ¿Observas lo que hace Dios? La gracia de Dios se está manifestando a través de ese gran viento y esa gran tempestad. Para la tripulación, obviamente, ellos no sintieron como que era la gracia de Dios. Ellos sintieron una circunstancia difícil que estaba poniendo en peligro su vida. La embarcación estaba a punto de romperse. Y en esa circunstancia difícil, los marineros empiezan a orar a sus dioses paganos. Es la alternativa que ellos encuentran: orar a los ídolos. Jonás, en vez de ayudar a los marineros a tratar de que la embarcación pueda regresar al lugar seguro, él prefiere ir y tomar una siesta. Y la verdad es que es mucho más que una siesta, porque la palabra que se traduce dormir allí en el versículo 5 habla de un
sueño profundo. Mientras los marineros estaban tratando de salvar sus vidas, y cuando se dan cuenta que la muerte es una realidad que está topando su puerta, se dan cuenta que cosas preciadas como los enseres llegan a ser cosas sin importancia porque es momento de salvar la vida. Así es que toman la decisión de echar por la borda los enseres para tratar de que la embarcación no se hunda. Mientras esa gente está trabajando y luchando por su vida, hay un dormilón que se encuentra allí. De alguna forma, el capitán de la nave se da cuenta que Jonás está durmiendo y se acerca a él y le dice: levántate y clama a tu Dios. No le da una sugerencia, no le da una alternativa, porque los verbos levantarse y clamar son dos imperativos. Así es que el capitán de la nave le está ordenando al dormilón que se despierte, se levante y empiece a clamar a su Dios para ver si es posible encontrar salvación. De pronto, la tempestad empieza a ser más fuerte. El mar empieza a embravecerse mucho más. Y en algún punto en la mente de estos marineros llegan a la conclusión que esta tempestad es inusual a lo que ellos como marineros experimentados han llegado a observar. Y piensan que esta gran tempestad es en verdad una mensajera de la justicia divina. Hay alguien en la embarcación que es responsable de lo que está sucediendo. Y para saber quién es responsable, en el verso 7 se nos dice que ellos echan suertes. Echar suertes significaba tomar un puñado de piedras pequeñas y lanzarlas al suelo. Y dependiendo del brillo de esas piedras y la colocación y la distribución en el suelo de esas piedras, las personas determinaban si era sí, si era no, determinaban la voluntad, la decisión que debían tomar. Observamos que esta gente no es judía, porque en Hechos 1 nosotros vamos a ver que los apóstoles echan suertes, judíos echan suertes para determinar quién va a suplir ese 12º cargo de apóstol que ha quedado vacante porque Judas Iscariote se ha asesinado. Para saber quién era, echan suertes. Aquí, gente que no es judía hace lo mismo. Así es que observamos que esa forma de determinar la voluntad de Dios no solo era una práctica entre los judíos, sino otras personas no judías tenían la costumbre de echar suertes para determinar qué decisión debemos tomar. Hoy en día, usted y yo no necesitamos echar suertes, porque tenemos la guía del Señor a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos la palabra de Dios completa e infalible a la que debemos acudir para leerla y para estudiarla y para a través de ella determinar qué es lo que Dios quiere. Tenemos un camino mucho más seguro que nosotros podemos seguir para saber la voluntad de Dios.
No necesitamos echar suertes, no necesitamos que nos lean la mano o que vean nuestro futuro en una esfera o leer el horóscopo o todas esas prácticas que ahora para nosotros son incorrectas y son pecaminosas. Necesitamos pasar más tiempo en la palabra y en la dependencia del Señor para saber con exactitud cuál es la voluntad de Él. Estos marineros idólatras echan suertes. Y el sospechoso es Jonás. La palabra decláranos del versículo 8 no es una palabra que hace referencia a obtener información de otro, sino esa palabra se usa para cohesionar, para obligar, para presionar a otra persona a que hable. Los marineros empiezan con un aluvión de preguntas donde están presionando a Jonás porque él es el sospechoso número uno de que está pasando todo esto por culpa, por responsabilidad de él. Cuando le presionan, él dice en el verso 9, soy hebreo, temo a Jehová. Qué fácil que es hablar. En el ámbito de nuestro hablar, todos nosotros somos los mejores cristianos. Qué fácil es decir, temo a Jehová. No temía a Jehová, estaba haciendo algo en contra de Dios. Y qué fácil es hablar. Pero en medio de esas en medio de contestar esas preguntas, este hombre les llega a declarar que lo que está sucediendo es porque él ha tomado la decisión de huir de Jehová. Y cuando ellos escuchan esto, la respuesta de los marineros idólatras, la respuesta de marineros idólatras, la respuesta de marineros idólatras, ¿por qué haces esto? Ni para ellos era lógico lo que Jonás estaba haciendo. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo puedes estar tratando de huir de Dios? Y le preguntan a Jonás, ¿qué hacemos? Vamos a morir. La tormenta no amaina, la nave está a punto de romperse, están a punto de morir. Y la propuesta de Jonás, ¿por qué no me echan al mar? Él no se echa solo al mar. No quiere cometer suicidio. Quiere que otros lo hagan. Y este hombre que está tratando de atentar contra su vida y pensar que porque lo hacen otros, él no va a tener ninguna responsabilidad en esto, les dice a los marineros, observa, tomadme y echadme al mar, allí en el verso 12. Y las palabras que él usa, esos dos verbos que están allí, son imperativos. Así es que Jonás no le sugiere a los marineros que le echen al mar. Jonás es tan atrevido que les ordena a los marineros que le boten al mar. Y hermanos, si para Jonás hubiera sido la única vez que quiso morirse, ya era sumamente grave atentar contra la vida, una cosa que nunca debemos hacer. Pero en capítulo 4, verso 3, vuelve por segunda vez a hablar de morirse.
Capítulo 4, verso 8, tercera vez. Capítulo 4, verso 9, cuarta vez. Por 4 ocasiones, por lo menos registrados en este libro, este hombre valora tan poco la vida y va a tomarse una atribución que no le pertenece a un ser humano, sino solo Dios es el dador de vida y el que decide hasta cuándo estamos acá. Que por 4 ocasiones este hombre quiere morirse. Pero ¿sabes? La propuesta de Jonás, el profeta de Dios, no es aceptada por estos marineros idólatras. Y cuando ellos reciben esta orden de Jonás, no le hacen caso. Porque estos marineros idólatras valoran la vida aún de aquella persona que es la culpable de lo que les está sucediendo. Y en vez de obedecer a esa orden, ellos empiezan a trabajar mucho más fuerte, tratando de hacer volver la nave a puerto seguro, porque no están dispuestos de atentar contra la vida de Jonás, aun cuando éste es culpable. ¿Observas lo dramático de la escena? ¿Puedes imaginar lo dramático de la escena? Sabiendo que ese es culpable. Y ellos se enfocan en tratar de botar enseres y tratar de sacar el agua de la embarcación y tratar de que la embarcación pueda llegar otra vez al lugar seguro. Y después de trabajar ardientemente, esa es la idea de hacer volver la embarcación, se dan cuenta que no van a poder. Y en ese instante oran a Jehová, ya no a sus dioses, al único Dios verdadero. Y le dicen: no nos castigues por esto. No tenemos otra alternativa. Tú haces lo que tú quieres. Eres Dios soberano. Y toman a Jonás y le botan al mar. Hermano, ¿te das cuenta cuán dañina y peligrosa es nuestra desobediencia para otras personas? Si tú has pensado, es mi vida, yo hago lo que quiero, nadie se mete, yo soy libre de tomar mis propias decisiones, si tu filosofía de vida es esa, te cuento que la palabra de Dios establece que cuando nosotros somos desobedientes a Dios, otros pagan los platos rotos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, otras personas son dañadas, otras personas son afectadas. 1 millón de personas que conforman la ciudad de Nínive en 40 días van a desaparecer del planeta, y al desobediente Jonás no le importa. Y tampoco le importa la muerte de estos marineros idólatras. No le importa lo que ellos están sufriendo, lo que ellos están experimentando. No le importa, prefiere mantenerse en su testarudez y en su desobediencia a Dios. ¿Y qué importa a quién le toca pagar los platos rotos? Tu desobediencia tiene un costo alto y otros son los que pagan las consecuencias. Pero sabes, también el desobediente paga los platos rotos. No solo otros.
Observa versículo 17, capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, no es que casualmente pasaba un pez por ahí y se le comió a Jonás. Aquí no hay nada de casualidad. Jehová tenía preparado un gran pez. Una tormenta horrible, una casi destrucción de una nave, un pez que se come a una persona, cosas que desde el lado humano son cosas horribles, experiencias tremendas, pero desde el lado divino son expresiones de la pura gracia y misericordia de Dios, Dios tratando de no desechar a un desobediente, sino presionarle y obligarle para que se ponga bien con su Creador y sea un instrumento que comunica a la gente que la salvación es de Jehová. ¿Observas? Cuando tú y yo nos quejamos de nuestros grandes problemas, ¿qué tipo de problema es estar metido en un pez por 3 días y 3 noches? La próxima vez que tú y yo nos quejamos de nuestras grandes crisis, recuerda que uno tuvo que experimentar estar 3 días y 3 noches dentro de una ballena. Dios mediante, el próximo domingo vamos a... Gracias, nos despertamos todos. Dios mediante, el próximo domingo vamos a estudiar capítulo 2, donde se nos va a describir lo que significa estar dentro de un pez durante 3 días y 3 noches. ¿Y sabes? Capítulo 1 de Jonás, capítulo 3 y capítulo 4 son narrativa, es una historia. Pero la narrativa para el escritor no es suficiente como un género literario para comunicar lo que realmente representa estar dentro de un gran pez. Así es que el escritor, Dios, escoge otro género literario, la poesía, que va a permitir ese género literario utilizar mucho lenguaje figurado para con ese lenguaje figurado nosotros tener una idea más cercana, más clara de lo que significa estar dentro de un gran pez. Y por eso el capítulo 2 de Jonás es un poema, es una poesía dicha por Jonás, relatando lo que significa estar dentro de una ballena, dentro de un pez, y cómo es una experiencia horrible, pero una experiencia necesaria para llevar al testarudo y desobediente Jonás al punto de decir, ok, voy a predicar a Nínive. Entiendo que la salvación es de Dios. Ok, lo entendí, lo comprendí. Sácame de aquí. Estoy dispuesto a predicar en Nínive. Hermano, nuestra desobediencia daña a otros. A veces a la gente que está muy cerca de nosotros, a nuestra familia, gente
con la que nos relacionamos. Pero también nos daña a nosotros. La desobediencia no trae nada bueno. Y tú puedes argumentar y tú puedes engañarte y tú puedes convencerte de que lo que haces está bien cuando estamos haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y en algún momento, otros y nosotros cosecharemos los resultados de ser desobedientes a Dios. Hermano, ¿cómo está tu situación espiritual en este momento? No lo que tratamos de mostrar, ni siquiera el lenguaje que usamos a veces es un indicativo. Este hombre dije, soy hebreo, temo a Jehová. Hablar es súper fácil. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás bien con el Señor? ¿Tú y yo estamos en obediencia al Señor? Si esa es nuestra realidad, persiste en eso. Mantente así. Pero si tú aceptas delante de Dios que eres un desobediente, que estás en rebeldía con Dios, que no estás bien con Él, hermano, la vida de otras personas está siendo dañada por tu culpa. Y hermano, a la vuelta de la esquina te espera una ballena. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Y cada uno de nosotros cosechamos lo que sembramos. Cosechamos nuestras decisiones y cuando decidimos ser desobedientes a Él, Dios nos ama tanto que vamos a llegar a experimentar su disciplina y Dios es capaz de disciplinarnos tan fuerte que le metió a Jonás en el vientre de un pez para que Jonás deje su prepotencia, desobediencia y orgullo y se humille ante Dios y llegue a obedecerle a Él. La disciplina de Dios es sumamente efectiva. Es mucho más fácil no mantenernos en nuestra testarudez y en nuestra desobediencia pensando que nada va a pasar. Debemos volvernos a Dios, porque si no lo hacemos, a la vuelta de la esquina está esperándonos un pez. Y Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para que vuelvas a Él. Y si eres tan testarudo, Él te llevará de manera temprana a su presencia para que dejes de hacer tanto daño a otros y te hagas tanto daño a ti mismo. Vuelve a Dios. Humíllate delante de Él. Pídele perdón. Y empecemos todos a caminar en obediencia. Porque nuestra desobediencia daña a otros, incluidos nosotros. Oremos.
Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Era tan fácil desechar a Jonás y escoger otro. Gracias porque no lo hiciste. Gracias porque persististe en el testarudo y desobediente Jonás. Gracias porque podemos recordar que en varios momentos de nuestra vida, Señor, tú has hecho lo mismo con nosotros. Era tan fácil desecharnos, era tan fácil escoger a otro. Gracias por tu misericordia. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por ser el Dios de la segunda oportunidad. Ayúdanos a volvernos a ti, a humillarnos delante de ti, a saber que nada ganamos siendo desobedientes. Ayúdanos ahora a arrepentirnos, a vivir vidas que te agradan, a vivir vidas que comunican que esa salvación es de Jehová. Y ese mensaje continúa transformando vidas. Ayúdanos a ser instrumentos que proclamen tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez con nosotros quiera permitirme orar por usted con toda confianza. Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, si usted quiere. Puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Si quiere darnos la oportunidad de conversar, venga, con toda confianza. Tome sus cosas, pase, denos la bendición de poder hablar un momento con usted. Gracias por hacerlo. Gracias. Siga. Padre Celestial, te ruego ayúdanos a usar este cántico, sobre todo aquellos que están en desobediencia, están en rebeldía, a usarlo como una oración. Acéptame como ofrenda de amor, Señor, como un sacrificio agradable, grato perfume yo quiero ser. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido